Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos al Ciudadano TV, un espacio de análisis, entrevistas, comentarios y reportajes para que usted se entere de primera mano sobre las acciones que lleva adelante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy nos encontramos en medio de un nuevo proceso electoral, el último desde la instauración del gobierno de la Revolución Ciudadana y también durante los próximos años. En esta ocasión elegiremos representantes para el Parlamento andino y miembros de las juntas parroquiales. Además, conoceremos de cerca el pensamiento de los dos nuevos ministros de Estado que el presidente Correa posesionó en esta semana. Les hablaremos también sobre los procesos instaurados por el Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL en contra de varios medios de comunicación social. Pero también detalles de los cambios de reglamento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT que firmó el presidente Rafael Correa. Arrancamos entonces de inmediato con Silvia. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva cita con El Ciudadano TV. Paula tuvo asignación especial. De inmediato, información de su interés. Dos nuevos ministros de Estado fueron posesionados esta semana por el presidente de la República, Rafael Correa. Con esto suman 5 los cambios instituidos en el gabinete ministerial. Cristian Caiza nos amplía la información. Nuevamente el Salón Amarillo sirvió de escenario para la posesión de dos nuevos funcionarios. Germánico Pinto es el nuevo ministro de Minas y Petróleos en reemplazo de Derlis Palacios, mientras que Doris Solís deja el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural para ocupar la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en lugar de Manuela Gallegos. El primer mandatario encomendó al nuevo ministro de Minas y Petróleos radicalizar la defensa de los intereses del país frente a los incumplimientos y demandas de empresas extranjeras que se han beneficiado de los recursos naturales ecuatorianos, según dijo. Por eso, Germánico, hay una postura mucho más firme para todas estas empresas que creen que todavía pueden seguir abusando del país, se niegan a pagar impuestos y más encima nos llevan a arbitraje y nos enjuician pidiendo indemnizaciones millonarias. Si eso es lo que creen que merecen, que se vayan del país, porque la realidad es que tienen los bolsillos llenos de dinero de nuestro petróleo. Por su parte, el nuevo secretario de Estado afirmó que su gestión tenderá a lograr un cambio profundo en el manejo de los recursos naturales no renovables. La apuesta que hacemos es una apuesta a un desarrollo del país, a un cambio profundo de la forma como hemos estado desarrollando las actividades productivas, las actividades de manejo de energía, las actividades de medio ambiente. De otro lado, la nueva secretaria de Pueblos y Participación Ciudadana, Doris Solís, anunció que promoverá a los distintos grupos étnicos como actores estratégicos del desarrollo del país, así como la creación de planes contra la discriminación y el racismo, la igualdad y vigencia de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la salud y educación interbilingües. Promover el respeto a la diversidad del Ecuador, no como mera tolerancia a lo diferente, pero siempre inferior y secundario, sino entre iguales, no con paternalismo ni victimismo, sino en plena igualdad de oportunidades, es un desafío esencial de la construcción de una democracia real y plena en el país. En este contexto, el presidente Rafael Correa pidió que los pueblos ancestrales sean tomados en cuenta en toda política pública debido a la importancia que tienen en la sociedad y además solicitó investigar a organizaciones no gubernamentales que trabajan en territorios indígenas y que reciben dineros para determinar qué hacen con esos recursos. Tenemos opciones preferenciales y esas opciones preferenciales, que quede muy claro, son por los más pobres, por los jóvenes y claramente quisiera dejar sentado el día de hoy por nuestros pueblos ancestrales, tal vez el ejemplo más emblemático de la injusticia que ha tenido nuestro país. La designación de estas autoridades se da al poco tiempo de haber posesionado a 3 nuevas titulares en las carteras de Inclusión Económica y Social, Coordinación de Desarrollo Social y Coordinación de la Producción. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Hoy domingo, más de 10 millones de ecuatorianos acuden a las urnas para una nueva elección de dignidades, esta vez para parlamentarios andinos y miembros de juntas parroquiales. Catarina Llanes nos recuerda una vez más cómo votar, dónde hacerlo y cuál es la importancia de esta elección.
Este domingo, 14 de junio, los más de 10,5 millones de ecuatorianos que ejercemos el derecho al voto acudimos nuevamente a las urnas. En esta ocasión, todos elegimos a 5 representantes para el Parlamento andino. Además, quienes habitan en las 797 parroquias rurales que tiene el país, eligen a 5 representantes para las juntas parroquiales. La papeleta de representantes al Parlamento andino es de color rosado e incluye 23 listas de partidos o movimientos políticos, cada una identificada con el logotipo de la agrupación y con los nombres de los 5 candidatos. Según el Consejo Nacional Electoral, estas no tienen fotografía, porque el voto para los parlamentarios andinos es por listas desde el año 2002. Así, lo que se debe hacer es marcar en el casillero del partido o movimiento de preferencia del votante, mientras que las papeletas de vocales para juntas parroquiales es de color celeste e incluye el nombre de la parroquia, el cantón y la provincia. Así también la lista de los 5 candidatos de cada uno de los partidos o movimientos políticos que participarán en esa contienda y en esa jurisdicción. En este caso sí se incluyen las fotografías de los postulantes, pues los votantes pueden seleccionar a los vocales de su preferencia de entre las listas hasta un máximo de 5. El CONARTEL analiza los expedientes abiertos en contra de varios medios de comunicación social por incumplir la ley de radiodifusión y televisión. Gustavo Vimos detalla cuáles fueron los motivos para esa investigación y las probables consecuencias a las que se enfrentan de ratificarse la sanción. 2 representantes de los gremios periodísticos señalan que el hecho de que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión haya iniciado una investigación en contra de varios medios de comunicación refleja que estos están al margen de la ley. La función que cumplimos como periodistas es obvio que amerita el cuestionamiento y también los llamados de atención, igualmente amerita una reflexión sobre qué es lo que se está haciendo, ¿no? A este criterio se suma el de la vicepresidenta de la Federación de Periodistas. Los medios son esenciales dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero no a la libertad de expresión de sí mismos, de sus intereses particulares, sino a la libertad de expresión de toda la ciudadanía. Son medios públicos, precisamente. Para el representante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la investigación en contra de Teleamazonas no refleja que se está violentando la libertad de expresión. La sanción no es contra la libertad de expresión, sino por ir en contra de la ley. Pero la sanción en contra de Teleamazonas no es el único proceso iniciado por el CONARTEL, pues el organismo impuso multas en contra de Gama TV, TC Televisión, Televisión Satelital, Ecuavisa, Ecuador TV, Teleandina, Canal 1, Radio Voz de la Esmeralda, Génesis Estéreo y Radio Universal. Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. Y en otro tema, el presidente de la República, Rafael Correa, solicitó celeridad en los trámites aduaneros y en la resolución de procesos judiciales instaurados por la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, en contra de los propietarios de mercaderías que pretendían ingresar al país, eludiendo los controles aduaneros. Durante su visita a Guayaquil, el mandatario solicitó reducir a 48 horas como máximo el tiempo que duren los trámites de aforo de las mercaderías que ingresan por los puertos marítimos. Estamos trabajando muy estrechamente, se creó el Ministerio de Justicia, darle apoyo, presupuesto, pero el hambre de justicia solo la pueden tener ellos mismos, ¿verdad? Y aquí en este país falta hambre de justicia, hay mucha corrupción y gran parte de esa corrupción ha estado en el sector de aduanas. ¿Cómo puede haber jueces de aduanas que no hayan condenado a ningún contrabandista a la cárcel? Investiguen. El ministro de Energías Renovables y Electricidad, Alexei Mosquera, recordó la vigencia de la norma que restringe el ingreso de electrodomésticos que no cumplan normas mínimas de ahorro de electricidad. El funcionario adelantó sobre un posible plan de chatarrización de dichos electrodomésticos usados a fin de ahorrar energía y potenciar la industria nacional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una refrigeradora tipo B o A, de calidad tipo B o A, consume en promedio la mitad de una E o F que teníamos antes. Ahora ya el Ecuador exige estas 2 calidades. Cabe decir que con un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Industrias, la industria nacional, por suerte, en la mayoría de refrigeradoras, que son las pequeñas de 300 a 500 litros de capacidad, estamos en A, y con esto se va cumpliendo poco a poco lo que nos habíamos trazado como meta, es decir, empezar a dejar de ser un basurero del planeta.
Recuerde que usted puede vernos a nivel mundial a través de la señal de Ecuador TV o en nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, www.confirmado.net y www.enterateecuador.com. Cuando volvamos del corte, conoceremos el pensamiento del nuevo ministro de Minas y Petróleo, posesionado a inicios de esta semana. Esto es El Ciudadano TV. En esta semana el presidente de la República hizo un cambio en una cartera fundamental. El Ministerio de Energía, de Minas y Petróleo, en esta circunstancia ya tuvo un cambio de ministro. Ahora estará frente a esta cartera de Estado el ingeniero Germánico Pinto. Con él vamos a dialogar justamente en estos momentos para poder conocer detalles de lo que significa justamente el manejo del petróleo. Es una cartera muy complicada. Bienvenido al Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno Nacional. Días. Quisiera que nos comente cómo recibió usted este ministerio. Según el diario El Comercio, por ejemplo, en su momento determinado, dijo que los juicios petroleros tumbaron al ministro Derlis Palacios. ¿Se podría mirar que, en efecto, este tema fue fundamental para este relevo, para este cambio? Mire, lo que le puedo decir es que todos los ministros del gabinete presentaron, a raíz de las elecciones, su renuncia voluntaria, es decir, su puesta a disposición del cargo al presidente. Y es el presidente de la República el que está tomando decisiones respecto a la viabilidad o no de que hayan cambios. Ya. En este caso ha considerado que se requirió un cambio de la persona que está dirigiendo ese ministerio y por esa razón me ha pedido que yo le acompañe en el Ministerio de Minas y Petróleo. ¿A usted le tomó por sorpresa este pedido del presidente? Recordemos que usted fue asambleísta, fue además funcionario del Ministerio de Electricidad junto con el actual ministro. De sectores estratégicos. De sectores estratégicos. ¿Usted le tomó por sorpresa este nombramiento? Sí. Ya. Pero digamos, afortunadamente yo he estado muy vinculado, muy conectado con todos los temas de los sectores estratégicos durante los últimos meses. He estado participando en todas las sesiones de directorio de Petroecuador, he estado muy conectado con la dinámica que está teniendo la propuesta política alrededor de la minería y por tanto, digamos, pese a la sorpresa que implica asumir un cargo como este, estoy totalmente dispuesto y motivado a participar en este reto. Sus primeras declaraciones, el petróleo ya es de todos. ¿Cómo se puede explicar que el petróleo ya es de todos? Pero es que está escrito en la Constitución. Los recursos naturales no renovables son de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es de propiedad del Estado ecuatoriano que representa a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, en este país tenemos la suerte de que esos recursos efectivamente son de todos. Incluyendo para los sectores amazónicos que en su momento determinado siempre hacen movilizaciones, protestas, huelgas, porque no se sienten que los recursos deben llegar y no llegan hacia donde ellos. Mire, cuando decimos de todos, hablamos de todos y todas. Hablemos así. Y estamos hablando además que el gobierno está planteando en su proyecto político un cambio fundamental en la forma de manejar estos recursos naturales no renovables, pero por otro lado estamos planteando claramente que el futuro del Ecuador no puede ser un futuro bueno para sus ciudadanos si no nos planteamos un desarrollo territorial adecuado en todo sentido. Por tanto, creemos que es fundamental que en el Ecuador, en este momento, pensemos un proyecto integral conjuntamente con las comunidades incluso que están alrededor de los proyectos. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido la historia terrible y trágica de la explotación petrolera en el Ecuador. Un Estado ausente, dedicado exclusivamente a extraer y misericordiamente sin apoyar y esos sin recursos, a las olvidándose comunidades completamente de quienes viven ahí. ¿Y qué cambio le va a dar usted en ese sentido? La propuesta política que tenemos quienes estamos en el gobierno y en el proyecto de la Revolución Ciudadana es efectivamente cambiar la forma como hemos estado manejando estos recursos. Porque recuerde que justamente y políticamente esos sectores no son afines al gobierno. Mire, no es un problema de ser afín o no al gobierno. ¿O no lo apoyaron en las últimas elecciones? Esa no es la discusión. La discusión es cómo y de qué manera aseguramos que ciudadanos y ciudadanas efectivamente
estén involucrados en el desarrollo de sus comunidades. Y cómo desde el Estado, que representa a todos los ciudadanos y ciudadanas, hay una voluntad efectiva de apoyar ese desarrollo de las comunidades. Todavía se mantienen algunos conflictos. Mire, conflictos habrán en muchos lados posiblemente, porque siempre pueden haber discrepancias. No estamos diciendo que en el país todos deban pensar de una misma forma. Nosotros en democracia creemos que las discrepancias deben ser analizadas, enfrentadas en forma del diálogo. Y es a través del diálogo, de la exposición de propuestas y de alternativas, que estamos seguros que vamos a poder empujar un desarrollo armónico y común para todos los ciudadanos. Entonces, y ciudadanas. en breves palabras, el ABC del ministro para el ministerio en los próximos meses, ¿cuál es? Básicamente, asegurar primero la soberanía ecuatoriana, asegurar el respeto a las leyes del Ecuador por parte de las empresas. ¿Eso implica cambio de contratos con las empresas extranjeras? El cambio de contrato está previsto. Eso ya fue planteado a principios, en el año pasado. Pero no se ha terminado. Hay una hoja de ruta que está planteada, ¿no es cierto? A las empresas les dijo, señores, caminamos hacia un cambio de la forma como estamos manejando los contratos, hacia unos contratos de prestación de servicios. Vayan pensando que ese es el futuro. Y ahora, con estas últimas elecciones, el pueblo ecuatoriano está ratificando eso. Y está ratificando no solo porque ganó el presidente Correa una reelección, sino porque hemos tenido una sucesiva victoria, los ciudadanos y ciudadanas que estamos comprometidos con el cambio, para asegurar que quede claro ante todos y todas, ante las empresas, ante los gobiernos de otros países, gobiernos amigos y otros que quieren ser amigos también de Ecuador, que hay un rumbo claro para el Ecuador. Incluyendo Perenco en estas circunstancias, incluyendo porque Perenco pues, no está aceptando. Incluyendo a todos. El mensaje que estamos dando es ¿Cuál va a ser el uno, fin de Perenco? Mire, el mensaje que estamos dando es número uno, vamos a un camino claro, tenemos una orientación. Esta orientación ha sido ratificada por los ecuatorianos y ecuatorianas. Primera cosa. Por tanto, las reglas del juego que vamos a establecer se están poniendo en la mesa. Y si son reglas de juego que establece el Estado ecuatoriano, lo hace basándose en un concepto fundamental que es la soberanía. Correcto. ¿Cuál es el tema? En ese sentido, vamos a pedir inicialmente, pero luego tendremos que exigir, si eso no es así, a aquellas empresas que están trabajando y quieren desarrollar sus negocios en el Ecuador, que cumplan con la ley ecuatoriana. Es lo mínimo que podemos pedir como un país soberano. Perenco pide que se devuelva su inversión. Perenco está no solo diciendo que se devuelva, Perenco está cuestionando una ley ecuatoriana. Y está planteando ese cuestionamiento ante un árbitro, un tercero. Eso es inaceptable para nosotros. Porque una ley ecuatoriana es algo que nosotros establecemos en forma soberana. Es decir, que no hay posibilidades en este sentido de negociar de otra manera con Perenco. Negociar, sentarnos a conversar, todo es posible. Pero evidentemente hay puntos que son claros y definitivos. El Ecuador es un país soberano que tiene capacidad de tomar decisiones para beneficio de sus intereses. Sin embargo, algunos sectores privados dicen que esto sigue ahuyentando a que las empresas vengan a invertir en el Ecuador, porque no hay reglas claras. Mire, eso no es verdad. Todo lo contrario. Yo vengo del Ministerio de Sectores Estratégicos. Y en los últimos meses hemos recibido una cantidad enorme de interesados en invertir, en entregar financiamiento para obras de infraestructura, en aportar efectivamente a la construcción de este país y evidentemente en hacer negocio acá. No estamos negando la posibilidad que alguien venga a hacer un negocio que le puede convenir, pero siempre partiendo de que el principal beneficiario es el pueblo ecuatoriano y que efectivamente el interés del Estado es el interés primordial. ¿Los principales inversores en el área petrolera siguen considerándose China y Venezuela? Digamos, con Venezuela tenemos una serie de acuerdos, ¿no es cierto?, que son muy importantes. En este momento estamos ya en el proceso inmediato de exploración de gas en la isla Puná. ¿Ahí no va a haber cambios? Eso está caminando. El presidente estuvo allá, la torre ya está levantada y esperamos que la semana próxima quizás se pueda empezar ya el proceso mismo de exploración. En el caso de la refinería del Pacífico, es un proceso que está avanzando con un cumplimiento adecuado de los cronogramas, digamos así. Ya tenemos la definición de qué tipo de refinería necesitamos, que eso era algo que no teníamos. Cuando uno piensa un proyecto, dice, yo quiero hacer una refinería. Bonito.
Si quiero, por un lado, meter petróleo y por otro lado, sacar derivados. Pero claro, en términos técnicos y de ingeniería, hay muchas formas de hacer una refinería. Hay muchos componentes que yo puedo poner para construir una refinería. El trabajo que venimos haciendo desde junio del año pasado es justamente pensar y diseñar con conceptos técnicos y de ingeniería qué componentes va a contener esta refinería. ¿Y el cronograma está avanzando entonces? ¿Cómo no? ¿Se va a cumplir de acuerdo? ¿Cómo a no? las ¿Qué expectativas? componentes tiene la refinería y qué producto va a sacar? Eso ya está definido. Eso ya está clarificado. De los 40 y tantos escenarios diferentes de posibles opciones de diseño de refinería, ya tenemos uno. Ese uno es el que nos permite en este momento avanzar en el cronograma que usted plantea, la línea base ambiental en la que estamos avanzando. En octubre sabremos exactamente en qué lugar va a estar ubicada la refinería y en el próximo año empezaremos los trabajos de obras civiles. Vamos a hacer una pausa, ministro, si usted me permite. Enseguida vamos a regresar con la segunda parte de este diálogo. Recuerde usted que este es el Ciudadano TV, es un programa de rendición de cuentas. Los funcionarios dan a conocer lo que hacen en beneficio del país. Enseguida regresamos. El Ciudadano TV, programa de la Revolución Ciudadana, dialoga este momento con el ministro de Minas y Petróleo, ingeniero Germánico Pinto. Usted se reunió ya con Petroecuador, con los marinos. ¿Todavía siguen existiendo algunas críticas a la gestión de los petróleos del Ecuador? Mire, yo puedo decir que el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses en Petroecuador es un trabajo muy importante, porque estamos caminando en dos líneas que son muy importantes que conozcan los ciudadanos y ciudadanas. La primera, caminamos hacia un proceso de transformación de la empresa para que sea la empresa que permita efectivamente cumplir con el rol que todos esperamos de ella. El rol de ser la que maneje, la que explote, la que explore el sector de los hidrocarburos, representando los intereses del Estado. Y hay un proceso de reorganización interna que está planteado para Petroecuador. ¿Pero van a haber cambios en este momento? Es un proceso. Si las cosas no son ni inmediatas ni que se hacen en forma desorganizada. Vamos a caminar a un proceso de cambio de la estructura. Sin descartar cambios en el sentido del manejo marino. Lo que le puedo decir es que el objetivo de todo este trabajo que hemos venido haciendo con la Marina ha sido el diseño de esta nueva fase, de una visión nueva para Petroecuador, de una nueva estructura que va a ponerse en marcha en los próximos ¿Los informes que ha tiempos. recibido está conforme con el trabajo de ellos? Nosotros podemos decir que hay un esfuerzo muy importante que se ha realizado. La producción de petróleo ha ido subiendo. Eso nos asegura los recursos y los ingresos en una época complicada como la crisis mundial. Además, que hemos el vivido. precio ha subido y en ha este disminuido momento, el castigo. Efectivamente, tenemos un precio en el mercado internacional. Esta semana ha bordeado los $70, ¿no es cierto? Y por otro lado, evidentemente, las políticas que se han establecido para la venta de petróleo han asegurado que el castigo, es decir, que esa parte del precio que nos descuentan por la calidad del crudo, por el tipo de crudo, por la lejanía que estamos, por una serie de razones, ha ido disminuyendo. Y por tanto eso ha significado más ingresos para el Estado. Recuerde que el petróleo, lo que obtenemos por el petróleo, tiene que ser utilizado exclusivamente en inversión pública. No lo podemos gastar en sueldos. Por tanto, esa inversión pública en infraestructura, en lo social, en educación, etcétera, eso es lo que permite efectivamente que tengamos condiciones para asegurar que los cambios de fondo que están planteados para el Ecuador efectivamente se van a realizar. Ministro, hablemos de la minería. ¿Usted ratificó a José Serrano o todavía no? Estamos en este momento haciendo una evaluación de todo el equipo. Yo acabo de entrar el día lunes y por tanto
espero que lo más pronto posible podamos tener ya una estructura definitiva para el ministerio, porque además hay que pensar que estamos cambiándole un poquito la tónica de este ministerio. Ya no va a ser Ministerio de Minas y Petróleos, así orientado al tema minero, orientado al tema petrolero, sino que por pedido del presidente estamos hablando de un Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Eso va a ser el nombre del ministerio en las próximas semanas o meses. ¿Cómo no? Ministro, ¿es cierto que usted, o si lo dijo, ¿no?, al universo, la minería es una nueva póliza del gobierno en este momento? ¿Qué significa? Esa frase no sé qué significa. Lo único que les puedo asegurar es que la minería en este momento es una necesidad de ser desarrollada en forma adecuada. En el Ecuador ha habido minería desde hace cientos de años, pero la forma como se ha manejado la minería, por un lado en términos de procesos artesanales muy respetables a nivel de la pequeña minería, y por otro lado con una entrega de concesiones. Y las concesiones se han dado siempre, no se han limitado. Una entrega de concesiones sin ningún control, sin ninguna claridad de qué política vamos a llevar adelante. Eso afortunadamente fue detenido por la Asamblea Constituyente con el mandato minero, y por otro lado, en este momento tenemos ya una visión de futuro, de para dónde queremos caminar. Acosta, que fue presidente de la Asamblea, cuando fue ministro, hizo una serie de concesiones, muchísimas concesiones, es decir, no se paró ni tampoco ahí. Digamos, el problema no es ese, el problema es que había una ley que teníamos que cumplir, y con un funcionario público tiene que cumplir. Si la ley le obliga a entregar concesiones, obligado, porque así decía la ley anterior, ¿qué puede hacer? Tiene que hacerlo. Pero el punto no es ese, el punto es que ahora estamos mirando la minería de una forma diferente. Estamos mirando la minería como sí, la posibilidad de una explotación de un recurso natural no renovable, pero que evidentemente no puede quedarse simplemente en la extracción de un recurso para beneficio de no se sabe quién. Pero hay sectores que sostienen eso. Mire, especialmente en el sur del país. El debate de la minería es un debate que hay que seguir dando y que seguiremos dando. Pero lo importante a nuestro modo de ver es entender que va a haber un cambio, que está habiendo y que va a haber un cambio fundamental en la forma como el Estado, a nombre de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, interviene en todos estos procesos de explotación de recursos naturales no renovables. Antes el Estado estaba ausente. ¿Qué significa Codelco en estas circunstancias? Codelco es la posibilidad de un acuerdo con una empresa pública, atención. Codelco es pública, es la más grande empresa de cobre de la región. Chile tiene una enorme experiencia en el manejo del cobre en particular y de la minería en general. Codelco es una empresa pública y evidentemente a nosotros nos interesa mucho estos acuerdos estratégicos con empresas públicas, porque sabemos que una empresa pública está pensando primero en el interés de sus ciudadanos y ciudadanas, antes que en el manejo específico del lucro. Y esa visión, ese concepto, nos asegura a nosotros también que cuando hacemos acuerdos estratégicos, sabemos que con países amigos, hermanos, como el caso de Chile, podemos empezar a pensar juntos un proceso de desarrollo. Pero ¿cómo reducir o eliminar, si es posible, el daño ambiental? Especialmente cuando se explota a cielo abierto. Mire, ese es parte de los retos que tenemos en este momento, ¿no es cierto? El reto principal que tiene la minería en el Ecuador es que sea una minería que afecte lo menos posible al medio ambiente. Pero no solo de la minería, atención, el negocio petrolero. Si usted se pone a mirar todo lo sucedido en términos de la explotación petrolera en el Ecuador, no me va a decir que ha sido sin ningún daño ambiental. Ha habido catástrofes ambientales. ¿Por qué? Porque no ha habido un Estado que haya estado presente, justamente para asegurar que estos procedimientos se hagan cumpliendo con las regulaciones y las leyes. Gracias, ministro, por su presencia. Muy gentil. Muchísimas gracias. Continuamos con Silvia, aquí en el Ciudadano TV, el programa de la Revolución Ciudadana. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo informó sobre la reducción de las tasas de interés y la ampliación del plazo de pago para las becas que concede. Gustavo Vimos nos cuenta además la prioridad que el IES otorgará a la formación de nuevos profesionales de acuerdo con las demandas del Plan Nacional de Desarrollo. A fin de impulsar el acceso de los jóvenes a las carreras universitarias dentro y fuera del país, el Instituto de Crédito Educativo decidió reducir las tasas de interés. A esto se suma que también se amplió el plazo para el pago de dichos créditos. Aprobó
una rebaja sustancial en las tasas de interés del crédito educativo. De igual manera se alargaron los plazos. Esto es que actualmente estamos entregando un crédito con una tasa inicial del 4.67% anual. De igual manera hemos incrementado los plazos a 7 y 8 años para el pago de los créditos educativos. El funcionario precisó que también la entrega de becas y créditos se lo está realizando de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a seguir estrictamente y en eso se están estableciendo políticas internas en la institución para privilegiar el tema de las carreras declaradas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación. El representante de la entidad indicó además que en 2 años 5 meses de gobierno el IES ha entregado un monto que supera los 200 millones para estudios dentro y fuera del país. De igual manera aspiramos llegar a una cifra igual este año. En lo que va del año está colocado ya 40 millones de dólares, aproximadamente entre 8 o 10 mil operaciones de crédito. Aseguró que para acceder a estos beneficios el único requisito que se exige es ser ecuatoriano. Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. Vamos a un nuevo corte y luego les contaremos los cambios resueltos por el presidente Rafael Correa al seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT. Esto y más en El Ciudadano TV. Este gobierno hace algunos meses decretó la emergencia en el sector del patrimonio, que fue un aspecto fundamental en el cual, además de amplios e ingentes recursos que sirven justamente para darle forma y vida a este sector, se tuvo la decisión política de hacerlo, algo que no se lo había hecho durante muchísimos años o quizá no se había hecho de la manera como el actual gobierno lo está enfocando. La ministra Doris Solís, que en su momento fue ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, nos acompaña aquí en El Ciudadano TV. Usted ha sido nombrada como la nueva representante de los pueblos y de los sectores para mantener diálogo con ellos justamente. Pero antes de entrar en el diálogo para hablar sobre ese tema, quisiera que nos comente cómo se dio este proceso justamente que el presidente pidió en el tema del patrimonio para darle una fuerza fundamental. Bueno, he estado 1 año y medio al frente del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, como efectivamente usted señala, y ahí hicimos un gran esfuerzo, primero por sacar de la desprotección enorme en que encontramos en la gestión del patrimonio cultural. Como bien usted recuerda, fue la pérdida de la custodia de Riobamba el detonante para que el presidente emitiera el decreto de emergencia que le dotó al sector de 33,5 millones para acometer justamente los temas más emergentes. Rehabilitamos 350 bienes patrimoniales, inventariamos todos los bienes culturales y patrimoniales que, fíjese usted, estaban apenas en un número de 17,000 inventariados, fichados, conocidos, pero en este momento estamos hablando de un universo de 2 millones de bienes culturales y patrimoniales. Algo que no teníamos. O sea, no teníamos, por lo tanto, no se puede cuidar lo que no se conoce, lo que no está inventariado adecuadamente, entonces queda ya toda una plataforma tecnológica y de inventario, de fichaje, de todos los patrimonios. Es decir, ahora sí podemos saber cuáles son los bienes que tenemos antes. Así es. Y lo que le iba a señalar, otro gran cambio, es haber inventariado todas las formas de patrimonio, porque antes se tenía una visión muy de lo monumental del patrimonio, centros históricos como el de Quito, el de Cuenca, edificaciones, monumentos, plazas, iglesias. Pero el patrimonio es mucho más que eso. El patrimonio es también todos los bienes inmuebles, es decir, obras de arte, piezas de arqueología, en fin. Muchos de ellos que están en el exterior y que, así es, que han salido. No hemos podido traerlos todavía, inclusive. Y es el patrimonio inmaterial también. Por primera vez tenemos ya un registro fotográfico, un registro sonoro, un registro del patrimonio inmaterial de este país, que es quizá lo más potente, es decir, todas las manifestaciones. ¿Todo esto a través del Instituto Nacional de Patrimonio? Así es, y de una unidad de emergencia específica que constituimos, pero que ahora se institucionaliza en el Instituto de Patrimonio. Ahora, usted tocaba un tema que también se abordó en la emergencia, que es repatriar las piezas que salieron ilegalmente del país. Tenemos contabilizados 5,000 piezas que ya están en proceso de repatriación.
¿Por qué no se había hecho nada? El Estado ecuatoriano no invertía en pagar los abogados y los costos de repatriar. Hoy ya hemos traído en mi gestión 700 piezas y las otras están en distinto nivel. ¿Y qué tan difícil fue ubicarlas y justamente seguir los procesos legales para que puedan regresar? Ahí es clave la relación con Cancillería y con las fiscalías. Por eso también ahora hemos creado la Policía Patrimonial, que es una unidad de profesionales de la policía capacitados en los temas de patrimonio, en la legislación nacional e internacional para repatriar. Vamos a ver un reportaje, ministra, justamente del trabajo que se ha hecho en este tiempo y la gestión cuando estuvo al frente del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural. El robo de la custodia que reposaba en el Museo de Arte Religioso de Riobamba mostró el descuido y desprotección en el que se encontraban los tesoros culturales del país. Es por ello que el Ejecutivo en diciembre de 2007 declaró en emergencia el patrimonio cultural. A continuación veamos cómo avanzan las obras en este sector. A estos esfuerzos se sumó la creación del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, encargado de concertar las políticas, planes y programas patrimoniales con al menos 6 ministerios y 4 entidades adscritas. El decreto de emergencia del patrimonio nacional cultural de nuestro país tiene un monto de $33.660.000. Esto fue aprobado en un decreto presidencial del economista Rafael Correa, de nuestro presidente, en diciembre del 2007, muy sensible frente al deterioro que hemos tenido en todos los ámbitos del patrimonio. Usted cuenta iglesias derruidas, casas patrimoniales en el suelo, todo el tema de archivos históricos, por ejemplo, gran parte de los archivos destrozados. Esta cartera de Estado impulsa 3 proyectos emblemáticos. La recuperación del Capagnán o Camino del Inca, que es un sistema vial pre-inca adoptado e integrado por este pueblo en el siglo XVI a su sistema vial principal en los territorios de lo que hoy constituye los 5 países andinos. La rehabilitación del ferrocarril constituye un proyecto de desarrollo sostenible que beneficiará a más de 6 millones de habitantes de 15 provincias y 39 municipios. Además de los tramos rehabilitados, se incorporaron en este año la ruta Quito-Latacunga y la del Tambo-Coyoctor en el Austro. Y la recuperación de la red patrimonial en 22 ciudades del país para mantener sus tesoros culturales, potencializar el turismo y dinamizar la economía de estos cantones. En el Ecuador existen 22 ciudades patrimoniales, 22 apenas, y resulta que de esas 22, 20 están en la sierra. Esto nos habla claramente de que tenemos un proceso que debe ir a fortalecer eso que tenemos, esa red, pero también a crear nuevos expedientes, hacer más investigación en zonas que también merecen una declaración patrimonial. O sea, no puede ser que tengamos una riqueza histórica, identitaria, una riqueza como pueblo diverso, y el Ecuador con una riqueza natural eminentemente grande que va de la mano de la riqueza cultural, y solo hemos reconocido estas ciudades. Otras de las acciones de este ministerio es la dotación de 198 sistemas electrónicos de seguridad colocados en iglesias, museos y centros culturales en 24 provincias del país, además de la repatriación de 175 piezas arqueológicas que fueron sustraídas del país, así como la capacitación a la policía patrimonial. Asimismo, se destaca la apertura del Centro Cívico Ciudad Alfaro en Montecristi, lugar donde nació la nueva Carta Política del Ecuador. Para este año se espera avanzar en la construcción del sistema de información e indicadores de Galápagos que procura el desarrollo ordenado y armónico de las islas y apunta a retirar a estas de la lista mundial de patrimonios en riesgo declarado por la UNESCO. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Muy bien, en este momento vamos a hacer una pausa y luego vamos a retornar en diálogo con la nueva secretaria de los pueblos, Doris Solís. Vamos a hablar justamente de este aspecto que es fundamental para el nuevo enfoque político que tiene el gobierno en estas áreas.
La nueva secretaria de los pueblos tiene varios retos importantes. Estamos hablando con Doris Solís. Uno de los retos fundamentales sería acercarse al sector indígena. Usted ha trabajado con los sectores indígenas en algunas circunstancias. ¿Qué tan complejo va a ser hoy cuando los indígenas en su momento determinado se mostraron opuestos al régimen? Bueno, uno de los temas fundamentales que ya la Secretaría de Pueblos, que tiene 2 años y medio de existencia, ha realizado, es levantar el diálogo social, la comunicación de los programas de gobierno, así como receptar las demandas de los sectores que tradicionalmente han sido menos favorecidos y que han sido excluidos, como los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero ha tenido varios tropiezos. Probablemente sí. Lo que hoy queremos es profundizar ese diálogo y hacer que ese diálogo más eficaz. Uno de los temas que detectamos como una necesidad de mejorar es, por ejemplo, una comunicación mayor en las lenguas indígenas. Ese es uno de los temas fundamentales, pero también una comunicación directa. Hemos tenido una experiencia muy importante hace un par de semanas en el gabinete en Gualaquiza, donde el presidente hizo un diálogo muy amplio con todos los sectores sociales, productivos de este cantón, y pudo explicar detenidamente cuál es nuestra propuesta sobre minería, cuál es nuestra propuesta sobre extracción de recursos no renovables, cómo va a servir, y las comunidades deben beneficiarse de ello, no como dádivas de las empresas privadas o como dádivas de un Estado paternalista y asistencialista, sino como derecho ciudadano. Entonces, justamente eso es lo que el ministro Pinto había manifestado, la necesidad de mantener el diálogo, pero también ser firmes en su momento determinado. Por supuesto, pero los conflictos socioambientales pueden prevenirse en la medida en que, en primer lugar, las comunidades sean adecuadamente informadas. ¿El diálogo puede evitar los conflictos, entonces? Por supuesto, el diálogo es fundamental, pero un diálogo inclusivo, un diálogo respetuoso, un diálogo muy participativo. También es obligación del Estado escuchar las demandas de las comunidades, sus inquietudes, sus quejas. El presidente en eso ha sido muy claro. Nosotros somos los más interesados en la existencia de veedurías ciudadanas. Por ejemplo, cuando las empresas violan los acuerdos sobre protección ambiental o sobre derechos indígenas. Ha habido una muy mala práctica de las empresas petroleras y mineras en el pasado, no de nuestro gobierno. Justamente estamos corrigiendo eso y vamos a ser muy duros y muy exigentes, como ya lo ha planteado el presidente, sobre la responsabilidad absoluta con el Estado, con la sociedad y con el ambiente por parte de las empresas. Usted ya se reunió con el CODEMPE justamente. Así es. ¿Qué pasos o qué se logró en ese diálogo? Bueno, el CODEMPE es uno de los consejos que tiene que cambiar a un consejo de igualdad intercultural y étnica. Ellos saben que en este momento los consejos ya no van a ser ejecutores justamente de estos pequeños proyectos, pero suben de nivel en la estructura del gobierno. Porque ellos se quejaron que les restaron el presupuesto, entonces ya no pueden hacer prácticamente nada. Claro, pero porque ese presupuesto va a ser ejecutado por los ministerios como corresponde. Es decir, es importante que la ciudadanía conozca que en el pasado estos consejos lo que hacían es pequeños proyectos como una dádiva para los indígenas. ¿Por qué los pueblos y nacionalidades tienen que tener pequeños proyectos pero manejados por los de mismos alcance indígenas disperso, cuando pueden tener y deben tener una política pública potente y en todos los ministerios? Hoy el CODEMPE es eso lo que tiene que hacer conjuntamente con la Secretaría de los Pueblos, garantizar que en agricultura haya programas fundamentales que prioricen las necesidades de pueblos y nacionalidades indígenas, igual en el área social, igual en el área cultural. Pero su acción no solamente va a ser el diálogo con los indígenas, sino con todos los sectores de la sociedad. Así es. Esta semana se reunió en Guayaquil con la pandilla Los Nietas, por ejemplo, se han reunido con los Montubios. ¿Qué cosas, qué se han dado en esos diálogos? Bueno, como el nombre de esta entidad señala, es pueblos y nacionalidades, es movimientos sociales y es participación ciudadana. Nosotros hemos priorizado, como lo ha señalado el presidente, una opción preferencial por los pueblos y nacionalidades que, si uno mira las cifras, son los postergados de siempre en acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda, recursos productivos, tierra, agua. Entonces vamos a saldar esa deuda histórica y lo vamos a hacer con una acción seria que la Secretaría tiene que dinamizar con el CODEMPE. ¿Qué han dicho ellos, por ejemplo? ¿Qué dijeron los Nietas, los Montubios? En el caso de los Nietas fue una reunión muy interesante con el propio presidente, un almuerzo de trabajo. Los jóvenes de estas expandillas están plenamente incorporados a una participación positiva dentro de la ley, en la sociedad.
me pareció muy importante que ellos tienen propuestas de proyectos productivos, proyectos de inclusión social, de rehabilitación de drogas, en fin, y requieren que el Estado responda efectivamente. ¿Y qué pasa con las mujeres? Con las mujeres tenemos que levantar definitivamente el nuevo plan de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Hay todavía muchísimos aspectos en los que las mujeres están discriminadas, pero este es un gobierno convencido de la equidad de género. Vea usted, nosotros tenemos un 40% de composición del gabinete y de los equipos de gobierno con mujeres profesionales de las diferentes áreas. Ese ya es una señal importante del gobierno, pero vamos a ir más allá, vamos a profundizar, que cada ministerio tenga políticas expresas de igualdad de oportunidades. Entonces, para las mujeres. Finalmente, ministra, ¿cuál va a ser su objetivo fundamental dentro de la Secretaría de los Pueblos en el Ecuador? Yo tengo dos andariveles muy claramente delimitados. El uno, garantizar que los derechos de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos, montubios, mujeres, jóvenes, sean incluidos efectivamente, explícitamente y con prioridad en la política pública. Y el otro andarivel es fomentar la participación y organización ciudadana, contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía donde ecuatorianos y ecuatorianas tengamos todos los cauces de participación organizada, propositiva en la política pública, en las acciones del Estado. ¿Y el otro andarivel? El de las políticas específicas para los sectores anteriormente, digamos, y tradicionalmente discriminados. ¿Se siente cómoda en este ministerio? Bueno, me siento con un desafío lindísimo, estoy enterándome de muchas cosas, sí. Sí, yo soy una militante de la Revolución Ciudadana y me siento honrada de que el presidente me haya dado esta muy alta responsabilidad. Muy gentil por su presencia con nosotros Muchas aquí gracias. en el Ciudadano TV. De mi parte, gracias también por su atención y enseguida vamos al paso con Silvia con más información aquí en este programa El Ciudadano TV. El presidente de la República, Rafael Correa, firmó el decreto que reforme el reglamento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Cristian Caiza nos cuenta sobre la reducción de los costos administrativos y de reaseguros y el incremento de recursos para el FONSAT. Haciendo uso de la revolución tecnológica, el presidente de la República, Rafael Correa, firmó electrónicamente el decreto que hace cambios al reglamento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y que en su parte medular reduce su costo en un 30%. Es decir, que si usted pagaba antes $100 por el SOAT, ahora deberá cancelar solo 70. El jefe de Estado reconoció imprecisiones y excesos en la aplicación del SOAT, como por ejemplo, los elevados costos por concepto de reaseguros y gastos administrativos. Antes nos reaseguraban, eso significaba que se contrataba un seguro de respaldo en el exterior hasta el 59% de las primas. Si era $100, $59 en reaseguro y todos los beneficios iban afuera. Ahora máximo podrán reasegurar un 5% del monto de primas. Gastos administrativos, nos dijeron que eran 25%, a otros con esos cuentos. Máximo gasto administrativo 5% y al que no le guste se va, compañero. ¿Okay? La utilidad para vendedores se mantiene en el 5%, mientras que la utilidad sobre ventas también será del 5%, pero con una repartición diferente en cuanto a lo que exceda de ese porcentaje. Pero antes, lo que excedía este 5% de utilidad sobre venta se repartía mitad para el FONSAL, el Fondo para Accidentes de Tránsito y Educación Vial, y la otra mitad para la empresa. Ahora, escuchen bien, los excesos de utilidad van 100% para el FONSAT, no para la empresa. 5% máximo para la empresa, los excedentes 100% para el FONSAT, para ese fondo que servirá para educación vial, señalización, ciclopaseos, para disminuir drásticamente el nivel de accidentes de tránsito que es espantoso en nuestro país. Este veedor ciudadano piensa que las reformas al reglamento para el 2010 potencializan al SOAT, generando mayores controles y limitando los gastos. Entonces yo creo que a donde está apuntando el señor presidente de la República es a pedir una rendición de cuentas de la Intendencia de Seguros y consecuentemente esta a las aseguradoras para ver si de alguna manera pueden justificar este exceso en los gastos administrativos y en ese abuso y codicia que tuvieron en el reaseguro. Lo que hace falta, según Abad, es una mayor difusión de lo que el ciudadano puede obtener del SOAT haciendo uso de sus derechos constitucionales. Que el ciudadano sepa que tiene la garantía del Estado y de la ley para ser atendido en cualquier hospital, sea público o privado, en el caso de que tuviera un accidente de tránsito. Si ese ciudadano
conoce ese derecho, automáticamente lo puede ejercer. Y en el momento que se le niegue ese derecho, él podrá denunciar. Y en ese momento la autoridad de control tiene la obligación de sancionar al hospital que no haya atendido. Como así también los hospitales tendrán la oportunidad de pedir a la Intendencia de Seguros la sanción a la aseguradora que no les pague oportunamente como manda la ley. Ya que el SOAT fue creado para beneficiar a las víctimas de los accidentes de tránsito, ahora lo que hay que lograr es que estas víctimas cuenten con un mayor aporte económico, según el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Las indemnizaciones por muerte, por secuelas permanentes como resultados de los accidentes de tránsito sean mejor valorados. Y eso significa que se debería plantear un aumento en porcentajes. En cuanto a los excesos ya pagados por los usuarios del SOAT, se plantea una alternativa para el reembolso de esos valores. Estos recursos deberían ser transferidos como cuenta pendiente, como crédito de los usuarios, para que lo hagan efectivo en la próxima firma del contrato que viene del próximo año. De esta manera, todos los afectados por accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional tendrán mayores garantías en el uso del SOAT, con un costo menor y con mayor control sobre su aplicación, cumpliendo así el objetivo para el que fue creado. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El cantautor ecuatoriano Fausto Miño recibió de manos del presidente Rafael Correa el pasaporte que lo acredita como ciudadano universal, uno de los símbolos de la campaña Todos Somos Migrantes, que promueve la Secretaría Nacional del Migrante y que el artista impulsará durante sus próximas presentaciones en España. La campaña procura concienciar a la sociedad sobre la importancia de la migración en un mundo globalizado como fuente de aprendizaje intercultural y respeto a la diversidad, razón para comprender los ideales de ciudadanía universal, solidaridad y fraternidad y rechazo a toda forma de discriminación. Ahora revisemos algunas de las comunicaciones que nos envían nuestros amigos. Breiner Siavichay nos dice: me parece un acierto de parte del gobierno la censura a los espectáculos taurinos, que no aportan en nada a nuestra formación como seres humanos sensibles a nuestro entorno. Espero que esto se extienda a los muchos espectáculos públicos de mediocre calidad. También Verónica Arce Sarasti nos escribe desde Italia para comentarnos su deseo de retornar a Ecuador. Me diplomé aquí en Milán en el 2007, pero las cosas se están poniendo muy feas para los que no tienen documentos. Por eso desearía conocer las oportunidades que tendría allá y cómo podría retornar a Ecuador en un vuelo directo, puesto que los papeles que el gobierno italiano nos da para salir legalmente no nos permite hacer escala en ningún país europeo ni latino. Gracias amigos por acompañarnos una vez más en esta cita semanal de información y análisis. Comuníquese con nosotros a través del email info@elciudadano.gov.es o al teléfono 022584-000 extensión 333. Gracias por visitar nuestro portal de noticias www.elciudadano.gov.es. Seguimos recogiendo sus sugerencias. Nos vemos en 7 días.